El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando desde nuestro precioso Nayarit. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Sinapseando, su programa de radio universitaria donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica e integral de las neurociencias. Acompáñanos esta magnífica tarde a explorar juntos las maravillosas partes del cerebro, el órgano más fascinante del universo. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y seré su locutor esta tarde. En cabina también me acompaña mi compañera. Hola, yo me llamo Luan, pero tú me puedes decir Lu, y estoy muy feliz de que estemos aquí es miércoles, otro miércoles más, y de que esté Pedro con nosotros, porque este semestre, Hello. sí, su carrera lo demanda un poquito, y estoy muy contenta de que esté con nosotros hablando de este tema maravilloso. En cabina también me acompaña mi amigo. Hola Lu, hola Pedro, gracias a quienes nos escuchan, soy Juan Pablo Hernández, estudiante de Psicología de aquí de la UAN, gracias por escucharnos, y aquí en cabina tenemos un invitado especial. ¿Qué tal? Soy Mario Esquivel, soy estudiante de Medicina del cuarto semestre de la UAN. Hola Mario. Muchas gracias Mario por que nos acompañes el día de hoy. Igual como comentan mis compañeros, es un gusto volver a esta gran cabina. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante profundo. Vamos a hablar sobre el amor, pero más allá de un amor de pareja, de un amor de una relación, sino de todos los tipos de amor que hay y todas las posibilidades que hay de amar, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre qué pasa en el cerebro con el amor hacia la naturaleza, hacia los perros, hacia los animales, hacia el prójimo, hacia el otro. Vamos a hablar un poco sobre las diferentes formas de amar y vamos a hablar igual un poco, como siempre, de la parte psicológica, social, filosófica, y vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Y bueno, espero que les sea un programa de su agrado. Vamos a empezar hablando un poquito, una introducción sobre qué sucede a nivel cerebral, ¿no? A nivel biológico podemos decir que hay algún tipo de señales concretas que sostienen esta experiencia colectiva, podríamos nombrarlo así. Cabe recalcar que un estudio publicado en la revista científica Nature, titulado La oxitocina aumenta la confianza entre los humanos, el cual nos habla sobre cómo la oxitocina puede aumentar la disposición a confiar y aceptar riesgos sociales en interacciones humanas. Hay bastantes fundamentos neurobiológicos para entender por qué en ocasiones esta tela social se vuelve más permeable y aparece esta voluntad de cooperar, de apoyar, de alguna forma no amar. Pero el amor colectivo no es solo química en el cerebro, ¿no? Sino un proceso que combina resonancia afectiva y también la cognición. Estudios de neuroimagen han mostrado que cuando sentimos la pena del otro o su alegría, se activan regiones como la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior, las cuales son áreas ligadas a la dimensión afectiva del dolor y la emoción, lo que pudiese explicar por qué sentir con otra persona no equivale como tal a sentir lo mismo en el cuerpo, sino a compartir la carga emocional que permite la respuesta compasiva. E investigadoras como Tania Singer han demostrado que esa base neuronal de la empatía puede de alguna forma interpretarse, medirse, verse en neuroimagen, y que esta se relaciona con las disposiciones prosociales observables en la sociedad. Totalmente, ¿no? Pedro ya nos dio una súper introducción, y bueno, yo solo quiero decir que pues sí, hoy vamos a hablar del amor y se van a preguntar, ¿amor? ¿Respecto a qué? Hoy hablaremos más allá del amor de las ideas, el amor romantizado, de parejas, de metas, caricias, buen sexo, lealtad y palabras. Hoy trataremos de ir a lo más profundo, hablaremos del amor,
Sí, pero vamos a hablar del amor como primer y último motor, ese que no tiene historia, no tiene promesas, ni se construye en pareja. Vamos a hablar de un amor general, el amor como condición de la existencia, el amor, la primer fuerza que intentamos nombrar. Y bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor? El amor existe, es más que Cupido flechándonos. El amor se ha intentado descifrar por nosotros. Tenemos 2 episodios del amor, hicimos una charla sobre el amor y aquí vamos a volver a hablar sobre el amor, ¿no? Está intentado descifrar y ha sido estudiado por poetas, filósofos, doctores, psicólogos, antropólogos y todos han terminado con dudas, pero con una sola verdad. El amor existe y hoy vamos a hablar de él. Y bueno, yo creo que para hablar del amor hay que retroceder muchísimo, ¿no? O sea, antes de que existiera la palabra amor, antes que existiera la psicología, la filosofía, la medicina, incluso antes de que existieran los dioses, había una intuición humana, algo que nos une, nos mueve y nos sostiene. Y bueno, en las primeras culturas antiguas se veía como el amor como energía vital. En Egipto veían el amor como una fuerza de vida que atravesaba a las personas y las conectaba con lo divino. No solamente era una emoción, o sea, era más que eso, ¿no? Era energía, destino, propósito. Entonces, cuando hablamos de amor, hablamos de algo complejo y profundo, ¿no? O sea, tal vez el amor no es forma, sino fondo. O incluso solamente es. ¿Qué opinan ustedes? Para mí era importante tocar este tema en estas fechas por la Navidad. Justamente. En fechas en las que estamos reunidos en familia, los que tenemos la fortuna de hacerlo y los que no al menos tienen este llamado espíritu navideño, que describiría como un amor que pasa del individuo o que pasa de 2 a nosotros o a los muchos, que implica una renuncia. Sobre lo que planteas, que... ¿en qué consiste? Si es fondo o forma. Quizás sea un poco de las 2, ¿no? Sí. Y bueno, aprovechando la mención, el símil que quiero hacer es con las luces navideñas en el cerebro. Quiero comparar la actividad del cerebro con estas luces, pues estas empiezan a oscilar, a veces al ritmo de una canción, en una frecuencia determinada. Y cuando el ser humano experimenta amor, se ve un fenómeno similar en el que se sincronizan distintas partes del cuerpo con el cerebro, o en particular el eje cerebro-corazón, con el cual ya profundizaremos más adelante. Bueno, yo considero que el amor, como lo comentaste, es algo muy subjetivo para cada persona. Claro. Ahora sí que los poetas, cantantes, filósofos, psicólogos lo describen de distintas maneras, pero justo coinciden en esta parte que es algo apasionante y eufórico a la hora de sentirlo. Es algo que a veces no basta con una sola canción o hasta un libro completo para describir toda esta sensación que es único de esta persona. Y yo lo veo dentro del aspecto psicológico como si se tratara de una disolución del yo. Es decir, como una fusión que hay entre estas 2 identidades de estas 2 personas y que congenian para poder compartir estos sentimientos, poder platicar e ir más allá de lo que se va a una amistad. Y bueno, a mí se me hace muy interesante este tema que lleva años y años tratándose de definir, pero considero que es un tema que siempre se debe de investigar qué es lo que sucede desde sus antecedentes, claro, hasta a nivel fisiológico. Definitivamente, por ejemplo, los griegos fueron los primeros en intentar explicar el amor como un fenómeno racional. Y a mí me gusta mucho uno que se llama Empédocles, que afirmaba algo pues interesante, ¿no? Que el universo está hecho de 2 fuerzas: amor, o sea, la filia, que es lo que une, y la discordia, neikos, lo que separa. Entonces, es curioso, ¿no? Poner estas 2 cosas, o sea, una cosa que une y otro que separa. Quiere decir que lo que separa también es amor, lo que termina también es amor. Entonces, para él, pues literalmente es esta cohesión que hace posible que surja vida, cuerpos, planetas, relaciones. Es hermoso, ¿no? Como el amor a lo mejor sí es el primer motor. O por otro lado, ¿no? El amor como arma de supervivencia. El amor por nuestros padres o nuestro núcleo. Y pensar que somos de las pocas especies que al nacer pues somos completamente inútiles, ¿no? Solamente servimos para solicitar alimento, llorar y hacer caritas bonitas. ¿Y creen que sin este amor sobreviviríamos? O
O sea, nuestros padres renuncian al sueño, al tiempo, al dinero. ¿Por qué? Por amor. En otras especies, donde pueden valerse por sí mismas, el amor no parece ser necesario. De hecho, hay algunas especies donde se comen a sus crías al nacer. Así que yo creo que debemos agradecer al amor, porque sin él, ¿quién sabe qué sería de nuestra existencia? Totalmente, sí, el amor, como mencionas, ya es una experiencia colectiva, ¿no? Algo que como especie nos ha servido bastante para sobrevivir y continuar hasta llegar al punto en el que estamos, ¿no? Sin embargo, pues poniéndolo desde la otra perspectiva que mencionas, de cómo tratamos de racionalizar el amor, no conceptualizarlo. Sin embargo, pues creo que lo más asombroso es la experiencia sensorial, ¿no? El sentirlo, el vivirlo en primera persona, el amar. Pero como habíamos mencionado, ¿no? De desmoronarnos esta idea de que el amor hacia una pareja o hacia nuestro crush o hacia algo, ¿no? Sino el sentimiento de amar más allá de a quién, ¿no? Sino de la experiencia interna de nosotros, ¿no? O esta experiencia colectiva, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de esta experiencia colectiva efectivas, podemos decir que hay evidencia sobre una sincronía entre cerebros. Y no se trata solo de una metáfora, sino de un acoplamiento neuronal. Un fenómeno descrito por Uri Hanson y sus colaboradores, donde la actividad cerebral de quien habla y de quien escucha, o de quienes realizan una acción conjunta, se alinea en el tiempo, facilitando la comprensión, la influencia mutua y la acción coordinada, ¿no? De aquí se desprenden muchísimas dinámicas sociales, ¿no? Como la empatía, la amabilidad, la fraternidad, que todas estas pues tienen de alguna forma su raíz desde el amor, o deberían de, ¿no? Porque si no sería a lo mejor nada más un performance. Me llama la atención esta coherencia entre cerebros. Encontré también información de coherencia entre corazones, con contacto físico y sin contacto físico, medidos con electrocardiograma. Y llegaron a la conclusión de que el corazón emite un campo electromagnético de alrededor de 90 centímetros de distancia del cuerpo. Y también, Mario, me llamó la atención que dijeras que el amor es una disolución del yo. Como lo conceptualizo, es una renuncia a uno mismo, y en un principio parece que esa renuncia es como sacrificar algo que queremos, que deseamos o anhelamos, pero la característica del amor es que uno renuncia, sí, pero renuncia por algo mejor, por algo que supera todo placer o deleite, algo que nos une. Y eso es hermoso, ¿no? Porque en algunas tradiciones se dice, no estás en el universo está en ti y su pulso es el amor. En el cristianismo, pues bueno, Juan escribe, Dios es amor, tú eres amor. Entonces, aquí llegamos en que no tenemos amor, sino somos amor. ¿Me explico? O sea, y entra la parte de la disolución del yo, en el que a lo mejor solo somos, en el que a lo mejor el amor solo es, y a lo mejor el amor es la fuerza que nos libera a todos del sufrimiento, pero creo que a veces somos bastante apegados. O sea, cambia el idioma, cambia la religión, pero el mensaje se mantiene, ¿se dan cuenta? Sí. O sea, el amor está en todas partes, existe. Sí, qué maravilloso, ¿no? La capacidad del cuerpo para poder expresar amor, ¿no? La capacidad que tenemos como humanos para amar. Y aunando un poco en la cuestión de la disolución del yo, la neurociencia contemporánea ha descrito que redes como la llamada red neuronal por defecto están implicadas en procesamientos de autorreferencia. Esto quiere decir sobre cómo nos pensamos a nosotros mismos, nuestra autopercepción, y que cuando éstas se modulan permiten desplazarse la atención desde el yo hacia el nosotros. Esta trascendencia de las barreras del yo tienen correlatos funcionales que explican por qué la práctica deliberada de la atención, la reflexión moral y la exposición a historias del otro pueden debilitar la autoconciencia aislada y abrir espacio para el cuidado compartido, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la empatía o de el conectar con la otra persona. Si entre más nos expongamos a diferentes contextos o salgamos de nuestra zona de confort, más fácil va a ser para nosotros como aceptar las diferencias, aceptar al otro, ¿no? Porque nos podemos poner desde la otra cara de la moneda, ¿no? El hecho de no empatizar con el otro, pues de alguna forma pudiese ser de alguna forma ignorancia, el hecho de no conocer tantos contextos o de no tener esta flexibilidad cognitiva para poder
pues de alguna forma no necesariamente aprender del otro, sino aceptarlo o dejarlo ser. Sí, ignorancia, justo. Ignorancia es lo que nos separa, el no conocer que el otro es otro como uno mismo, otro yo. Y el control Otro yo. también, ¿no? O sea, a veces, Sí. incluso yo me quedo el saco, pues. O sea, a veces decimos, es que yo te amo porque eres un otro, pero no me estoy dando cuenta que también te quiero controlar. Sí. Y te quiero controlar y quiero que tú me ames como yo quiero que me ames. Entonces es amor, pero ¿hasta dónde, no? O sea, a mí se me hace impresionante hablar de esto, porque nos quitamos barreritas. Y yo estoy muy emocionada por este episodio porque sé que voy a salir diferente. A mí me encantó la parte de la disolución del yo, porque nos hace ver que somos tan grandes, pero a la vez somos tan diminutos, somos tan frágiles y a veces nos creemos tan importantes. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Con el tema del amor. ¿Cómo es? Amor es te amo o te quiero poseer, ¿no? Y Claro. quiero que seas para mí. Y aplica para todo, ¿no? Para las cosas, para las experiencias, para las personas, para alguna materia, para algún examen. O sea, es de que, ¿cuál es la necesidad de controlar algo incontrolable? Tal cual, sí. Sí, es fundamental la comunicación, ¿no? Comentas de que hay muchos tipos de amar y de recibir amor. Y muchas veces, por ejemplo, ahorita poniéndolo en el contexto navideño, en las posadas siempre hay como un intercambio de cosas materiales. De que me das una cosa material y yo te doy una cosa material. Pero no nos ponemos a pensar de que a lo mejor esa persona lo que ocupa es ser escuchada o ser acompañada. Y a lo mejor nosotros interpretamos de que, le di una taza, lo amo. Y a lo mejor esa persona recibe esa taza y dice, ¿esta taza qué? Entonces siento que es fundamental la comunicación para que esta cuestión de intercambio de amor pues se dé, ¿no? Porque muchas veces uno da las cosas o ama y a lo mejor el lenguaje de amor de la otra persona no es el mismo y no lo recibe igual, ¿no? O viceversa, ¿no? Que otra persona nos demuestra su amor de una forma que a lo mejor nosotros no la interpretamos como amor o no la ponemos como amor, ¿no? Es fundamental cuando hay confianza con alguna amistad o familiar o persona en general, pues intentar esta comunicación, ¿no? Sobre cómo recibes tú el amor y cómo me gustaría a mí recibir el amor, ¿no? Sobre todo pues para evitar malos entendidos, porque muchas veces suelen ser muy común los malos entendidos de que no, es que yo hice esto y creí que te iba a gustar, o de que no, es que yo hice esto y mi forma de amar fue esta, entonces pues yo asumí que tú también habías comprendido que yo te estaba amando de esta forma, pero pues muchas veces si no hay esta comunicación pues se queda y se desfragmenta y se hacen muy malos entendidos. Me gustaría agregar un poco sobre la cuestión del apego. El apego implica una pérdida, la posibilidad de perder lo que amamos, y por lo mismo el amor genuino, incondicional, se experimenta una disminución de la actividad de la amígdala relacionada con el miedo. Entonces, en la práctica esto se ve diferenciado entre reconocer el temor de perder las cosas como parte de la experiencia y fluir con ese temor en vez de quedarse atorado ahí o no hacerlo y quedarse pegado a las cosas. Porque el amor con apego se satisface, en el amor con apego se satisface a uno mismo y sin apego se deja ir a las personas. A veces habrá temporadas en las que mis amigos más cercanos estén conmigo y otras en las que van a estar lejos y puedo estarles escribiendo mensajes todos los días a ver cómo están. O no, fluir con el flujo, con que la vida nos separó y ya. Totalmente. Claro. La De hecho, impermanencia. también había leído que dentro de las etapas de lo que es el amor, ya dirigido hacia esta persona, está justo lo que comentó Juan Pablo de lo que es el apego, o también denominado como el vínculo, que en ya finalmente aceptas los defectos y te comprometes a cómo es esta persona. E igual esto lo podemos encontrar cotidianamente justo con las amistades, que se genera como este vínculo fuerte de amistad, de estarse comunicando, de estar presente en el día a día y querer expresar estos sentimientos, ¿no? De lo que caracteriza a lo que es el amor. Y había encontrado también que de las hormonas que actúan principalmente aquí es la oxitocina, que justamente pues es una de las hormonas que va a estar controlando el vínculo afectivo y la interacción social en general de las personas, vaya. Y bueno, se va a estar produciendo lo que es el hipotálamo, específicamente la neurohipófisis.
Y es hermoso, ¿no? Saber cómo se juegan tantas cosas con un solo fenómeno, el amor, ¿no? O sea, incluso cuando experimentamos amor, o sea, literalmente lo experimentamos, o sea, los niveles de cortisol bajan. O sea, se reduce nuestra respuesta al estrés. O sea, el amor nos vuelve más resistentes al mundo. La variabilidad cardíaca se alinea, la respiración también. O sea, el amor para mí literalmente calibra ritmo y energía, ¿no? Es lo que mencionas. Es cuidar al otro, compartir, cooperar en un mundo. No sé. A veces creo que el pensamiento es tan profundo que no lo podemos poner en el lenguaje. Tal cual, sí. Claro. Ahora, sobre el eje corazón-cerebro, lo encontré como una sincronización entre las ondas cerebrales, por lo general alfa o teta, relacionadas con estados meditativos o de calma, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Las señales que envía el corazón hacia el cerebro suelen ser somáticas, es decir, mecánicas, sentimos presión, pero también son eléctricas, bioquímicas, y principalmente a través del nervio vago, relacionado con el estrés general y otras funciones del cuerpo, del sistema autónomo. La propuesta del Instituto HeartMath es que a mayor lentitud de la respiración, mayor va a ser la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es la distancia entre cada latido. Y si se incrementa esta variabilidad, mejor vamos a regular nuestras emociones y más coherencia va a haber entre corazón y cerebro. Y esta la experimentan. Hay mucha ideología detrás de este instituto, ideología de la unidad entre seres humanos, de la humanidad, la intuición, son conceptos que están promoviendo. Vaya conceptos, ¿no? Nada tiene de malo hablar de estos, pero lo describen simplemente como esta coherencia entre corazón y cerebro. Y se me hace muy llamativo. A veces en la ciencia queda un poco de lado el corazón, digo. En la poesía está bien estudiado, tal vez un poco en la filosofía, pero en la ciencia, ¿cuál es el papel del corazón en el amor? Y bueno, aunado a la idea que se mencionó hace rato, este instituto también es el responsable de observar el campo electromagnético del corazón, presuntamente el aura del cuerpo humano, ¿no? Es cierto. Bueno, tengo aquí una imagen que dice que el corazón es el centro del campo electromagnético humano. Las emociones se sienten en el corazón y los pensamientos en el cerebro. Los pensamientos producen vibraciones eléctricas y las emociones crean impulsos magnéticos. La combinación de ambos produce una frecuencia vibratoria electromagnética. El corazón emite este campo y si cambias la frecuencia del corazón, cambias el campo. Y es curioso, ¿no? Saber cómo el amor nos puede cambiar. O sea, ya lo hablamos, que tiene un impacto, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros sin el amor? Probablemente como especie adaptable que somos, pues no las arreglaríamos para sobrevivir. Aunque yo considero que no sería un mundo tan agradable. Nuestra amistad sería un contrato de horas. La cooperación probablemente disminuiría. La civilización seguiría, pero este lazo invisible en donde un desconocido te saluda, en donde un desconocido te regresa el celular cuando se te cae, en el que un vecino decide cuidar a tu gato cuando viajas, en el que nos van a avisar 10 minutos antes de que se acabe el episodio, o que tu amigo te deje copiar en un examen. Sin amor creo que todo sería transacción y una sociedad solo de contrato pues es eficiente hasta que ocurre lo impredecible y nadie está dispuesto a dar un paso extra por el otro. O sea, sin amor no podríamos apreciar los libros, la música, el amor, ¿no? O sea, ese que nace del corazón es necesario para la especie, ¿no? O sea, el amor para mí nos impulsa a crear, nos salva del aislamiento, nos hace arriesgarnos, nos permite imaginar, o sea, nos conecta con algo más que no podemos ver, pero sí podemos sentir. Totalmente, ¿no? Cómo parece ser que sí hay como este amor entre vínculos muy cerrados, entre amistades, familia o personas cercanas, ¿no? Pero como mencionan mis compañeros, no hay o no es tan evidente que sea tan común este amor por la humanidad, o esta filantropía, ¿no? Esta unidad en general, ¿no? Lo vemos desgraciadamente en las guerras, en donde se ama primero a Dios antes que al humano, cuando debería ser al revés, ¿no? Primero amar a tu semejante y luego amar a Dios.
o vemos de diferentes maneras, ¿no? La indiferencia que hay, o cómo hay tanta división, ¿no? Entre estas personas y otras personas, entre los que quieren un cambio social y las personas que quieren conservar las tradiciones, ¿no? Los valores. ¿Y por qué hay esta falta de amor en general, ¿no? Porque hay esta falta de amor hacia la especie como tal, ¿no? Pudiésemos de alguna forma sacar conclusiones, pero al final pues es una experiencia totalmente individual, ¿no? Pero pues amar al otro exige bastante esfuerzo, ¿no? Bastante energía, esfuerzo y una disciplina y una práctica cotidiana de practicar nuestro amor constantemente hacia el otro. No es una acción fisiológica automatizada, ¿no? Que ya tenemos por default, como respirar o el latido de nuestros corazones o la digestión en nuestros intestinos, ¿no? El amor hacia el otro requiere atención y requiere muchísimo esfuerzo y de construcción, y como habíamos dicho, una construcción dinámica que requiere una intención, una atención y un reentrenamiento del cuerpo y de la mente, ¿no? Por eso la travesía del amor propio tampoco es lineal. Hay días en donde hay más claridad, en donde te sientes más cómodo contigo mismo, y hay unos días en donde hay más batallas internas, y por ende pues también el amor hacia el otro va a fluctuar de la misma forma, ¿no? Hay unos días a lo mejor que vas a explotar de amor, pero hay otros días en donde vas a decir de que quiero estar totalmente aislado de la sociedad. Y de aquí surgen varias cuestiones, ¿no? Al amor hacia el otro surgen cuestiones tan complejas como el perdón, ¿no? Y podemos llevarlo como al amor, explotar de amor y amor hacia todo o hacia la existencia en general. También nos abre una caja de Pandora sobre el perdón extremo, ¿no? Imaginar perdonar a quien le hizo un daño irreparable a un ser cercano. ¿Qué tanto tenemos que trabajar de nosotros para perdonar a ese extremo, ¿no? Y cómo podemos ilustrar un trabajo ético y psicológico que hay detrás del amor, ¿no? Cómo el amor transforma a quien perdona y exige resignificar la historia, regular emociones intensas y redefinir un sentido de justicia desde parte del perdón, ¿no? Y la reparación. Y de aquí también surge la empatía, que esta pasa por comprender el contexto, ya que nadie actúa desde el vacío, desde el sin saber, ¿no? Conocer historias, condiciones sociales, coacciones económicas y las trayectorias culturales facilita la nostredad, y que esta es una percepción de pertenencia en un mismo conjunto, ¿no? Es decir, la conversión de la otredad en cercanía por la vida de la comprensión contextual, ¿no? Siendo la otredad como una percepción de ver a los demás como un otro, alguien ajeno a ti mismo, a lo contrario de la nostredad, de vernos a todos como un nosotros. Y cómo aceptamos aquello que nos incomoda, o sea, cómo amamos a alguien que nos reta, cómo amamos a alguien que nos saca de nuestra zona de confort. Porque pues es bastante fácil, ¿no? Amar lo que nos parece familiar, lo que es similar a nosotros, claro. O lo que decimos de que esta persona me cae bien, la amo. Pero alguien que te cae mal, ¿cómo la vas a amar? Claro. La apatía se construye desde la ignorancia, ¿no? Si ignoramos la herencia genética, ignoramos las condiciones sociales, ignoramos la historia de cada quien, sostendremos un juicio rápido que cierran las puertas para la compasión. Por ende, leer, escuchar, convivir con la diversidad de personas, cambiar nuestras prácticas cotidianas con rutas prácticas para cultivar este amor, pudiésemos decir, universal, ¿no? Escuchar sin un afán de arreglar, modificar o imponerle al otro, ¿no? ¿Cómo podemos amar al otro? Pues esto requiere bastante esfuerzo, requiere reaprender, cambiar nuestro concepto constantemente de lo que es la realidad, de lo que es lo adecuado, de lo que puede llegar a ser la experiencia humana, ¿no? En estas épocas navideñas vemos que hay muchísimo amor superficial por todas partes en los medios de comunicación y demás, ¿no? Una tradición muy hogareño, pero que tanto de esto lo podemos externar a nivel mundial, ¿no? Desgraciadamente, el hecho de que no haya estas cuestiones de amor hacia el otro, o esta cuestión de nostredad, ocasiona que haya la indiferencia en la que vivimos como sociedad, que haya este rechazo y estas problemáticas sociales en gran parte, ¿no? Pero pues porque el amor no es algo necesario para el sistema capitalista, es algo necesario para el sistema fisiológico del humano. Totalmente, ¿no? El amor como la fuerza básica de estar vivos. Ahorita me quedé pensando, ¿quiere decir que entonces el amor es más que conciencia? ¿Es más de lo que es, pero no es una emoción, no es apego, no, tampoco puede ser ternura?
¿Será que el amor es una orientación del ser? Podría ser la capacidad natural de estar abiertos, de estar conectados, de estar disponibles a la vida, de recibir el mundo sin pelear contra él, de sentir que todo tiene algo sagrado aunque no creamos en nada. O sea, el amor podría parecerse más a la curiosidad, a la vitalidad, la voluntad, el asombro, la gratitud, el impulso de crear, el deseo de existir. Es un sí profundo a la vida. O sea, es... Y ahora sí que si nos vamos a las personas es yo te amo y te respeto y entiendo que eres un otro y que el mundo está haciendo y nosotros formamos parte del mundo. No sé, ni siquiera sé cómo explicarlo, es maravilloso. Sí, lo fascinante es sentirlo más que ponerlo en palabras, ¿no? Sí. Ahí es donde no entra el lenguaje, ¿no? O sea, donde no lo podemos poner en palabras, o sea, solo es sentirlo. O sea, Byung-Chul Han decía, cuando el amor ya no se puede poner en palabras, ahora solo es un te amo. Tal cual. Y ni siquiera le llega, o sea, ni siquiera le llega. O sea, no, es algo más. Solamente son aproximaciones, porque el verdadero sentir, yo no lo puedo poner, yo no lo puedo explicar. Tal cual. Es muy hermoso el amor, la verdad, ¿no? Sí. O sea, no sé, es un amor profundo hacia el todo. Amor hacia la vida, amor hacia los animales, a la naturaleza, al cosmos, a la belleza, al silencio, a la música, a la individualidad, a la libertad. O sea, el mundo es y yo estoy aquí, y a lo mejor lo único que nos motiva y nos impulsa es el amor. Traquis. Sí. Considero también que una de las bases del amor, y volviendo a tomar de nuevo el tema de el amor colectivo, es justo la empatía. La empatía nos han comentado que es el ponerse los zapatos de otros o de otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos esta capacidad de entender y sentir lo que la otra persona está experimentando o sintiendo en su propia perspectiva, sin necesariamente compartir estas emociones o estar de acuerdo con ella. Y así se reconocen los sentimientos sin juzgar. De hecho, se han hecho bastantes estudios de cómo es que actúa la empatía, y se encontraron que hay unas neuronas especiales, que justo son las neuronas espejo, que van a permitir activar justo al observar alguna acción que ésta se pueda reproducir más adelante. Es decir, lo podemos ver por ejemplo, con los bebés, que cuando mamá y papá le están diciendo apréndete esta palabra y me la tienes que decir, justamente ellos van formando por medio de la neurona espejo esta capacidad de poder hablar, de poder repetir o de poder crear nuevamente esta acción que se les solicita. O por ejemplo también el sincronizar algunos deportes, de ver cómo es que realizan ciertas actividades y nuevamente estarlo generando. Y justo esta empatía se ha visto pues justo con lo que es el amor colectivo, de cómo es que en comunidades o personas que tengan este vínculo, tengan estas características, pues tratan de llevar a cabo alguna acción, y justo es por medio de este vínculo que se genera, esta confianza y este bienestar, que justo se crea por ello esta idea general de este grupo y se genera esta acción colectiva. Igual con el caso de la filantropía, que era lo que comentabas, Pedro, de cómo es que el altruismo universal, de cómo el hecho de querer amar a las personas o de el ser humano permite generar este bien común, y justo pues se ha visto este amor hacia las personas y en general a querer tener un bienestar, de generar un bien en las personas. Sí. Y Mario, una cuestión que planteábamos con Luan y otro invitado, Uh-huh. es si el altruismo genuino existe, es decir, si uno puede dar sin esperar recibir algo a cambio. ¿Cómo lo consideras tú? ¿Me lo puedes repetir, por favor? ¿Consideras que el altruismo existe, que los actos de amor desinteresados se pueden dar? Yo considero que sí, en lo personal. Esto yo lo he notado
algunos profesores que realmente tienen esta vocación de enseñar en la universidad. Me ha tocado ver docentes que tengan esta calidad de ser humanos, que realmente tienen este deseo de ayudar, o por ejemplo empresarios que quieren impulsar lo que es el estudio, de querer llevar más allá las capacidades de otras personas que tal vez no tengan este recurso, y por ello ven esta chispa en estas personas, en estos estudiantes que tal vez no tengan los recursos necesarios y quieran mejorar por esta parte. Yo considero que sí existe este altruismo. Y también entra la parte, porque ahorita me quedé pensando sobre la disolución del yo, ¿no? O sea, entender que no necesitamos ser amados por otras personas o sentirnos amados y validados por otras personas. O sea, es como el acto de dar y ya. ¿Por qué? Por amor. O sea, yo claro, te amo y ya, y no necesitas amarme de vuelta para yo amarte. No necesitas quedarte conmigo para yo amarte. Y es bien complicado, ¿no? A veces hasta yo me siento bien hipócrita diciéndolo, porque a veces me cuesta. Mi tema es el control, la verdad. Entonces esta parte en donde es un tira y afloja, en donde trato de disolver esta parte, pero es complejo. Y yo les pregunto, ¿cómo podemos empezar a disolver el ego, disolver el yo y adentrándonos al amor, a la mayor frecuencia? Porque es hermoso, ¿no? Ahorita hablado suena maravilloso, pero ¿qué tal a la hora de la práctica? A mí a veces me cuesta, tengo mis días oscuros y quisiera saber cómo lo hacen ustedes. ¿Cómo lo practican? ¿Cómo practican esta parte de desapego? Pero este desapego genuino, este desapego hermoso de saber, si ustedes se van, yo los voy a querer, ¿se dan cuenta? No importa, pero tal vez sí me pesa un poco y le batalla y le sufra. ¿Cómo podemos hacer para no sufrirlo tanto o para no engancharnos? ¿No me estoy mal viajando con el discurso? No, sí. No, todo bien. En mi caso es, bueno, hay una frase, una máxima en mi vida, que es amar al otro como a uno mismo. Pero si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al otro? Y eso es bien complejo, ¿no? Entonces, no solo es compasión por el otro, sino también por ti mismo. Si ya está causándote ansiedad, te está quitando la paz, en mi caso ya es momento de buscar el desapego, que sí es trabajoso. Es muy trabajoso. Muy trabajoso. O sí. el saber de que, bueno, hasta dónde toleramos, pero viene también lo mismo, ¿no? De esta falta de autopercepción y de autoconocimiento, ¿no? De amor. Sí, pero nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para aprender, sí. En mi caso, siento que es fundamental una rutina muy disciplinada de meditación, de mindfulness, porque muchas veces se habla de meditar y como algo que haces de vez en cuando, pero si lo haces diariamente, diario, va a llegar a los meses, o sea, porque esto tampoco es algo fácil y es algo rápido. A los meses de hacerlo diario y una rutina bastante estructurada, se abren varias respuestas dentro del silencio, dentro del presente, dentro de estar uno con uno mismo simplemente. Se abren varias cuestiones, como darte cuenta de que solo existe tu respiración o de que solo estás aquí momentáneamente, ¿no? Siento que hay muchas cuestiones que, más allá de algo escrito o algo, un pensamiento, son sensaciones que se adquieren, pero que solo siento que se pueden sentir o se puede adquirir o moldear el cerebro meditando constantemente. Y también meditar no nada más es la solución y ya, ¿no? Sino que hay que ver bien la meditación guiada, qué audios te pones, quién te está guiando, ¿no? Hacia dónde vas a estar encaminado. Y también pues no nada más es escuchar esos audios y ya, ¿no? Sino también reaprender y también ser tolerantes con nosotros, porque es bastante complejo, como había mencionado anteriormente, ¿no? El amar en general no es algo que está por ende en el cuerpo, como respirar o el latir del corazón o todo el flujo sanguíneo en el cuerpo, ¿no? Es algo que requiere mucho esfuerzo, porque requiere de derribar varias capas que hay, ¿no? Transformar varios traumas, que requiere como todo este bagaje interno o remodificar toda nuestra cognición, o bueno, no toda, ¿no? Una parte para poder dejar que fluya esta capacidad, ¿no? Que tenemos, pero pues es algo que requiere mucho esfuerzo y que no es algo lineal, ¿no? O sea, sobre todo es eso, que no es algo lineal de que ya amo a alguien y ya lo voy a amar el resto de la vida, o me amo a mí y ya me voy a amar diario.
puede haber días en donde te ames mucho, pero igual, o sea, estamos expuestos al cambio de nuestro contexto, que cambia a diario. Todos cambiamos al igual que nuestro contexto. A lo mejor en algún momento hay un accidente automovilístico y a lo mejor estás sintiendo bastante dolor y estás sintiendo bastante complicaciones, y luego a lo mejor tienes que estar varios años en rehabilitación, y a lo mejor entras como en este odio hacia tu cuerpo o este conflicto, y a lo mejor en esa capacidad pues no va a ser tan fácil amarse, ¿no? Cada quien vive una batalla interna bastante diferente. Entonces siento que no hay como un mapa muy específico de que primer paso, segundo paso, esto y esto, pero pues sí hay como una forma de cada quien desde su contexto, principalmente comprender nuestro contexto y conocerlo lo más que podamos, y en base a ello pues ir viendo qué es lo que nos acerca más a este sentimiento, hacia regresar a que fluya la capacidad de amar dentro de nuestro cuerpo. ¿Y tú, Mario, cómo vives el desapego? El desapego, bueno, normalmente no suelo experimentar lo que es el desapego. Aún no me ha tocado vivir esta experiencia, pero sí me ha tocado escuchar muchos compañeros y colegas que lo suelen vivir con frustraciones, o a veces con muchos lamentos por cosas que tal vez no surgieron o no funcionaron tal cual. Y bueno, considero también que el desapego es esta idea que trata de, ahora sí, que evadir a esta persona o este pensamiento que se tiene sobre esta situación. Vaya, por decir, en cuanto al desapego del amor, podría tratarse de este sentimiento de tratar de no pensar. Es lo que muchos compañeros me han comentado, de tratar de enfocarse en un solo objetivo, estar concentrados en distintas actividades. De esta manera no piensan o tienen este sobrepensamiento de querer volver a esto, vaya. Sí, o también lo podemos traspasar a la otra cuestión, ¿no? Como el desapego a las necesidades materiales, como a lo mejor el desapegarte a esta cultura de necesitar marcas, sino nada más la cuestión de lo que requiero para sobrevivir y ya, ¿no? Y siento que en este tipo de desapegos, de a lo mejor de ilusiones, requiere muchísima educación, ¿no? Replantarte tu ideología y darte cuenta de que, ok, como estaba aprendiendo toda mi vida de que ocupo esta marca y ocupo este reloj de cierta marca, entonces lo aprendí que ocupaba apegarme a estas ideas, ocupaba apegarme a este reglamento. Pero si me desapego de esta cuestión material, ideológica, cultural, no surge así nada más, un día me levanto y ya, ¿no? Requiere reaprender, requiere reflexión, autocuestionamiento, requiere darse en la madre con uno mismo, o sea, pelearse con uno mismo, estar en un conflicto, pero tenemos que atravesar estos momentos incómodos para que lleguen los momentos cómodos, porque si no llegan los momentos cómodos, o sea, si no hay esta lucha interna, pues no se va a reaprender, no se van a descomponer, ¿no? Mucho se habla de la neuroplasticidad como algo muy romantizado, pero la neuroplasticidad, el reaprender, el verdaderamente cambiar nuestra perspectiva es muy incómodo, sí, bastante incómodo. Y es muy incómodo también por cómo nos han enseñado, ¿no? O sea, nos enseñan a partir de etiquetas, de prejuicios, de esto sí, esto no, y nos vamos apegando tanto a lo material o a estas ideas. Entonces eso lo hace todavía más complejo, ¿no? O la parte del autosabotaje. O sea, cómo incluso la misma mente te mantiene prisionado. Y a lo mejor la única escapatoria es el desapego del yo, o sea, este desapego del ego y unirnos al amor. A final de cuentas no somos nada, y eso me mantiene en calma, saber que siempre se puede reaprender. Y bueno, estamos en un camino pues un poquito más de conciencia, ¿no? Antes no se hablaba sobre esto. Y es hermosísimo y bellísimo que lo estemos experimentando acá. El amor lo podemos acrecentar todo lo que queramos, incluso en los momentos de miedo, angustia, pesar. El concentrarnos en el amor nos puede hacer cambiar totalmente de perspectiva y alterar la química de nuestro cuerpo, con un gracias, con un te amo, con un apreciar un pajarito que anda por ahí. Así es, retomando un poco de lo que hablamos de la empatía,
me surgieron varias dudas, ¿no? Sobre, pues si ya sabemos que la filantropía y la empatía a lo mejor nos puede llevar como sociedad a un mejor camino, ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo que obstruye, ¿no? Para que todo el mundo lo sienta a la par, ¿no? ¿Se puede imponer la empatía desde parte de las autoridades? Pues la empatía como tal no se instala como una obligación autoritaria, ¿no? Sin costos. No sería, pues sería más fácil, ¿no? Sería algo que todos haríamos y ya. Forzar a alguien a sentir suele producir una resistencia o un desgaste, pero sí podemos apoyar a cultivarlo en el otro, ¿no? Existen intervenciones como entrenamientos breves de compasión y prácticas contemplativas que nos pueden aumentar nuestras conductas prosociales hacia desconocidos y pues pueden mejorar nuestra disposición a ayudar. Trabajos como Tania Singer muestran que entrenamiento de compasión incrementan la conducta prosocial en contextos experimentales, lo que sugiere que la empatía puede entrenarse sin coerción, mediante práctica sostenida y práctica socialmente apoyada. La diferencia entre imponer y cultivar es la clave. Una política pública que facilite espacios de encuentro, educación contextual y prácticas comunitarias suele escalar la voluntad de luchar por el bien común, mientras que la imposición erosiona la voluntad genuina, ¿no? Esto enlaza con la pregunta ética sobre la hipocresía, que lo podemos poner en un contexto religioso, ¿no? Que muchas personas profesan la fe, sin embargo permanecen indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Sí, güey. Criticar esta inconsistencia, esta incoherencia no es atacar la fe, sino subrayar que amar al otro no es un ritual externo. Dar una limosna o acudir a misa o dar la mano en la paz, sino un trabajo interno que requiere bastante reconocimiento. Aceptar sin la gota de crítica que humilla, sin gestos que reduzcan la dignidad. Amarnos a nosotros mismos es en ese sentido la condición de posibilidad para amar de verdad. Quien no aprende a sostener sus propias sombras tendrá menos recursos para sostener las sombras del otro, sin caer en la condena o en la negación. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar al otro, no? Porque muchas veces se nos enseña a juzgar o a interpretar el mundo desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero va de la mano el amar y aceptar. Y la aceptación radical nos va a llevar un poco más cerca, ¿no? Al amor radical. La aceptación radical del presente. Ujú. Tal cual. Sí. ¿Algún comentario que quieran hacer para cerrar, ya que estamos por irnos? Yo quisiera leerles un texto. Está bien cortito, son 6 páginas. Me encanta. Es cierto. Dice, la vida en 24 horas. Cada día es una vida entera. Amanece, naces, avanza el sol, creces, decides, luchas, llega la noche, mueres simbólicamente sin garantías de volver. ¿Y aún así vas a esperar al momento perfecto? El único momento que existe es este. No subestimes un día porque parece corto. Un solo día bien vivido puede contener más sentido que años vividos en automático. Pensamos que la vida es una gran obra por estrenar, cuando en realidad es una serie de actos que se cierran en cada 24 horas. No dejes palabras por decir, ni gestos por hacer. No acumules amor, ni retengas perdones. Mañana es una hipótesis, hoy es un hecho. Séneca decía que no es corta la vida, sino malgastada. Si cada día lo vives como una vida entera, nunca te sentirás en deuda con el tiempo. Hoy no es un trámite, es tu oportunidad de estar, de ser, de honrar esa pequeña vida que se te entrega al despertar. Qué hermoso, ¿no? Buenos días. Claro. Buenos días. Bendecido miércoles. Wow, qué maravilloso. Sí, gracias por estar aquí hoy. Sí, muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos Gracias aquí a en nuestro ustedes. programa. ¿Alguna Hola. otra cosa que te gustaría comentar antes de terminar? Bueno, sí me gustaría agregar que solo se vive una vez. Últimamente, ya ahorita que estamos cerca de terminar el año, sí me he puesto a pensar mucho de que hubo muchas cosas que tal vez no lo disfruté del todo, pero bueno, con esto del acto de amar, simplemente me di cuenta que pues está presente en todas partes y siempre lo vamos a estar teniendo todos los días. Hay una frase que a mí me gustó de una amiga que justo me comentó en la mañana y me decía que lo peor es aquello que no se intenta. El dar las gracias, el amar, el querer, dar un abrazo, saludar, tener este sentimiento es un acto que pues es cotidiano y va de la mano con lo que es el amor. Y si no lo podemos llevar a cabo, tratar de expresarlo esto, pues se va a quedar ahora sí que
retenido no va a tener esta expresión. Sí, amar como resistencia, ¿no? Ante una sociedad que nos enseña a odiar. Gracias al licenciado Antonio Pérez por acompañarnos en controles, a ustedes que nos escucharon. Gracias, Mario. Gracias, Lu. Este fue el amor incondicional, universal o verdadero. Y síganos sintonizando en la estación 101.1 FM de Radio UAN. O síganos en redes sociales como @sinafsiano.fm todos los jueves a las 5 p.m. Esto fue Sinafsiano. Muchas gracias. ¡Feliz Año Nuevo! Felices fiestas.